regresamos. Esta noche se encuentra en esta plataforma Tribuna Juvenil José Leonel Cabrera Neney, un gran amigo que hoy traerá luz a través de esta plataforma Tribuna Juvenil. Bienvenido, querido Neney, y sobre todo por abrirnos sus puertas en su despacho en el Palacio Presidencial. Un gran placer estar aquí contigo en esta Tribuna Juvenil compartiendo esta noche. Neney, queremos tratar, el presidente de la República tiene una facultad constitucional que es la rendición de cuentas. Habló parte de su discurso con relación a la protección social debido al COVID. ¿Qué usted puede decir sobre esto? Mira, el ejercicio que hizo el presidente de la República lo establece el artículo 128 de la Constitución en el sentido de rendir cuentas cada año de lo que es el ejercicio presupuestario del año anterior, los proyectos que se tienen para el año siguiente y sobre todo el ejercicio financiero que se ha tenido en el año que ha concluido. En este caso, el presidente dio cuenta de los primeros 6 meses de gobierno y enunció los 5 ejes principales en los que ha descansado su gestión en estos primeros 6 meses. ¿Cuáles fueron esos, o cuáles han sido esos 5 ejes? En primer lugar, el combate a la pandemia. Hay que recordar que encontramos un país totalmente devastado desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Por ejemplo, él hacía referencia a que el que dirigía el Seguro Nacional de Salud, Chanel Rosa, días antes de él tomar posesión, planteó que el sistema hospitalario estaba colapsado. Y en ese contexto fue que tuvo que asumir el presidente Luis Abinader el gobierno y la conducción del país. Inmediatamente, uno de sus primeros ejes entonces fue precisamente combatir la pandemia, rescatar el sistema de salud que estaba colapsado, establecer protocolos de detección y de seguimiento al tema del COVID, aumentar las camas disponibles que teníamos en ese momento, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, y inyectarle muchos recursos al sistema de salud, incluyendo que tuvimos que preparar de manera acelerada a 1.000 médicos y enfermeras para poder hacerle frente a la situación. Y eso ha dado como resultado de que podemos decir que en estos primeros 6 meses nosotros logramos combatir con eficiencia o manejar con eficiencia la pandemia. Hemos logrado controlar la curva de contagio, más que controlarla, inclusive la hemos logrado bajar esa curva. Hoy precisamente sale la información de que el nivel de contagio en febrero fue el registro de menos contagio en todo lo que llevamos de pandemia, solamente un 12.7%. Obviamente en el mes de diciembre se nos disparó un poco, era previsible, la gente salió a gastar su doble sueldo, a hacer las compras navideñas y era previsible que eso se iba a disparar. Pero ya volvimos a controlar la situación y hemos sido inclusive objeto de felicitaciones a nivel de organismos internacionales por el buen manejo que le hemos dado a la pandemia. Entonces, definitivamente, en ese primer eje de gobierno que definió el presidente Luis Abinader, hemos sacado con buenas notas, hemos superado el reto con muy buenas notas. El otro eje que planteó el presidente el sábado pasado en su rendición de cuentas es el fortalecimiento y el blindaje de los programas sociales, la protección social, decía él. Evidentemente, en medio de una crisis económica que ha generado esta crisis sanitaria o esta pandemia, es un deber del gobierno darle protección a su población. Y de ahí entonces se crearon todos los programas que conocemos, que heredamos del gobierno anterior y que en teoría íbamos a terminar en diciembre. Sin embargo, el presidente decidió extenderlo hasta el mes de abril para darle asistencia a esas personas que han perdido sus empleos, que han sido despedidos, que están trabajando a medio término, esos trabajadores informales. Él ha cumplido una promesa de campaña que fue muy sonora, que se trataba del establecimiento de la doble, que no es más que duplicar el monto que se le asignaba al programa ya conocido como Eres Primero. Ahora ya le mutó hacia un nuevo programa que se llama Supérate y en vez de 800 pesos ahora le vamos a dar 1.650 pesos a cada ciudadano.
¿Cuál es el objetivo de esa ayuda social? No es, la idea del gobierno no es que la gente permanezca recibiendo una ayuda mensual. La idea del gobierno es ayudar a esa gente para que puedan insertarse en la cadena de producción, ser productivo a la sociedad. Tienen que aprender algún oficio que les sea útil para ellos poderse insertar en el mercado laboral y así producir el desarrollo humano. Ese es el objetivo principal de esos programas sociales que hemos diseñado en este gobierno. El otro eje que planteó el presidente en su rendición de cuentas, habló de 5 ejes, el tercer eje obviamente fue en concentrarse en la recuperación de la economía. Encontramos la economía totalmente devastada, sectores totalmente colapsados, quebrados. En ese sentido, el presidente dio instrucciones del lugar para establecer programas específicos de recuperación de sectores económicos. Un ejemplo de ello es el sector turístico. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en el sector turístico? Encontramos un sector prácticamente cerrado, donde habían despidos masivos de empleados, y al día de hoy podemos decir que ya hemos recuperado más de 2.000 empleos en el sector turístico. Y de una ocupación de alrededor de 18-20%, la hemos llevado al 70% los fines de semana. Porque hay que recordar que establecimos ese programa que permite a los dominicanos hacer turismo interno, que está siendo financiado por el Banco de Reserva con una tasa preferencial, creo que hasta tasa cero en algunos casos. Eso fue una iniciativa importante, permitió la recuperación del sector turístico e inclusive aquí recibimos la visita del director de programa turístico de las Naciones Unidas y él nos felicitó por el buen manejo de la crisis, del sector turístico dentro de la crisis. Igualmente también ha sido un eje fundamental de esta gestión de gobierno el tema de asistir a la producción agrícola. Hemos ido en asistencia a los productores con financiamiento directo, con tasa cero. Hemos establecido mecanismos para comenzar a producir maíz y sorgo, porque ahora, como sabemos, esos commodities se han disparado en el mercado mundial, lo que ha provocado el alza de los precios de los productos básicos. Ahora va a haber una siembra masiva financiada por el gobierno dominicano para que podamos suplir las necesidades de esos dos rubros internamente, de manera que podamos controlar así los precios de esos productos. Igual también se han asistido a las pymes. Hemos establecido un financiamiento de hasta 100.000 millones de pesos para recuperar el sector de las pequeñas y medianas empresas, con financiamiento a largo plazo e intereses blandos. Y entonces también anunció el presidente lo que es un conjunto de obras que se van a realizar durante este año 2021 como forma de reactivación o de reactivar la economía. Y él anunció ahí obras que van en la modalidad de una alianza público-privada, para el caso de las mega obras, como es la autovía del Ámbar, como son también las inversiones que se van a hacer en Pedernales, como es la inversión que se va a hacer en Manzanillo, que el presidente anunció la construcción de una planta eléctrica de hasta 800 megas, y las otras obras ya están presupuestadas en el presupuesto de obras públicas para el año 2021. Esas son las medidas que van a reactivar toda la economía y van a permitir salir de esta crisis que nos afecta. Y obviamente el presidente ya hizo un recuento de la situación actual de las vacunas, que es una preocupación muy sentida de la población. Actualmente tenemos contratado 20 millones de unidades de vacunas, 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de la Pfizer y 2 millones a través del sistema COVAX de la OMS. Pero como todo eso se ha retrasado, el presidente hizo un esfuerzo mayor y entonces ya también compramos directamente a la Sinovac, que es la empresa china que produce las vacunas. Ya le hemos comprado 8 millones de unidades, que van a llegar 2 millones en este mes de marzo, 4 millones en abril y el resto en mayo. La idea del gobierno, y así lo planteó el presidente, es que para finales de junio de este año, ya por lo menos el 80% de la población van a estar vacunadas. Eso nos va a permitir abrir ya todas las actividades
económica del país y comenzar entonces la ruta de una franca recuperación económica. Nene, ¿a qué se debe su gestión? Se puede decir una gestión de programas especiales que en estos momentos, cuando salimos a la opinión pública, los datos confirman que su gestión es en estos momentos de los funcionarios mejor valorados en nuestro país. ¿A qué se debe eso? ¿A qué su gestión? ¿Por qué Nene Cabrera es bien valorado por su gestión? Mira, en primer lugar, no es una iniciativa propia mía. Yo me hago acompañar de un equipo de profesionales. Profesionales que están muy bien preparados, con altas calificaciones, jóvenes en su mayoría, que quieren aportarle a su país. Y entonces, en un trabajo en equipo, claro, liderado por mí, hemos podido implementar programas que definitivamente han tenido un alto impacto en la sociedad. Podemos recordar la idea que implementamos del bono navideño, donde pudimos impactar a más de 1.400.000 dominicanos de manera directa para sustituir la tradicional, anacrónica, indignante reparto de cajas navideñas. Ese reparto, considerábamos nosotros, era totalmente ineficaz, porque no se podía tener la seguridad de que llegaban a las personas que más lo necesitaban. En la cadena de reparto se quedaba la mayor parte de las cajas navideñas y al final lo que llegaba a la gente que realmente necesitaba era un par de cajas. Nos sentamos con nuestro equipo y entonces nos pusimos a pensar y de ahí nos surgió la idea de establecer una tarjeta de débito que fuera activada con el número de cédula de cada persona. Y además entonces le pusimos la posibilidad de que fuera solamente una activación por cédula. Quiere decir que usted no podía activar más de una tarjeta. ¿Cuál era el objetivo de eso? De que usted nada más pudiera usar una. Que si le llegaba 2 a la mano, usted tendría que regalar la otra. Y así entonces pudimos llegarle a 1.400.000 dominicanos que hicieron su compra navideña con 1.500 pesos y le hicieron a nivel de todo el territorio nacional. Así pudimos también beneficiar a más de 60.000 comercios en todo el país. Y dicho sea de paso, según los reportes finales que tenemos, el mayor porcentaje de consumo de esos 1.500 pesos fueron en productos nacionales. Entonces fíjese cómo una buena idea puede impactar en diferentes sectores. Le llegamos a 1.400.000 personas que efectivamente sí necesitaban de esa ayuda, porque excluimos de poder activarla a todas las personas que recibían algún tipo de ayuda del gobierno y además a los empleados públicos. De manera que esas tarjetas fueron activadas por personas que no recibían nada del gobierno dominicano, en primer lugar. Y en segundo lugar, impactamos al sector comercial, porque más de 60.000 comercios fueron beneficiados con esto. Y en tercer lugar, impactamos a los productores nacionales, productores agrícolas, porque fueron consumidos sus productos. Entonces, con esa iniciativa, definitivamente logramos impactar a una gran parte de la población y de ahí esa alta valoración que hemos tenido en nuestro desempeño. Vamos a ir, amables televidentes, una pequeña pausa y vamos a regresar con esta interesante entrevista. Qué bien me siento cuando escucho a Nene Cabrera, un gerente que llega a la administración pública con Luis Rodolfo Abinader Corona. Eso significa que tenemos esperanza por los dominicanos para tener un país mejor. Vamos a la pausa y retornamos con esta interesante entrevista.